por el anillo para poder ver totalmente todos los sectores, desde la parte derecha, la parte central y la parte izquierda. Y foto documentamos todas estas imágenes y damos un informe. Si encontramos alguna lesión, una lesión elevada, siempre suelen ser elevadas. Si encontramos úlceras, también las informamos y tomamos biopsia. Ahí también va un mito muy arraigado en la población que cree que la biopsia duele. En realidad, la biopsia no duele. La mucosa de los órganos digestivos no duelen cuando se toma biopsia. Lo otro que también tiene muy arraigado como mito, y lo he escuchado casi siempre en consulta, es que si le toman la biopsia a lo que ya es un cáncer temprano, se va a ir a otro órgano o se va a colocar en otra posición del colon, que no es así tampoco. Las biopsias son tomadas, las biopsias son muestras pequeñitas de 2 a 3 milímetros y se saca de la lesión, se saca uno por uno y se coloca en un frasco de formol. No hay contacto con otra superficie, por lo tanto no, el riesgo de diseminación y el temor que tiene el paciente pues no tiene fundamento. Algo más de la colonoscopía que le tienen bastante miedo es por la sedación. En realidad es una sedación controlada, consciente. El paciente obviamente se monitoriza su presión, su frecuencia cardíaca, su saturación, se va pasando el sedante poco a poco, viendo que el paciente no tenga dolor. En la mayoría de pacientes es muy bien tolerada. Entonces, pues ahí de repente, pues algunos mitos frecuentes, ¿no? Que encontramos con los pacientes nos comentan en el consultorio de ese examen que es la colonoscopía, sabemos es el examen ideal para la detección temprana del cáncer de colon, porque permite ver la mucosa, toda la mucosa, permite detectar la localización de algún pólipo sospechoso y tomarle una biopsia adecuada. Bastante importante, pues, tener que la biopsia no va en algún punto o en alguna forma diseminar un cáncer, ¿no? Si existe un cáncer en el cuerpo y en este caso en el colon, la biopsia lo que va a hacer es diagnosticarlo. Una vez diagnosticado, vamos a poder estadificar al paciente y darle un tratamiento oportuno. Entonces, no es que biopsiar vaya a crear un cáncer, ¿no? Eso es algo bastante importante. Es un examen que se debe hacer bajo sedación adecuada, bajo manejo del dolor adecuado. Entonces, el paciente muchas veces se despierta en la camilla y ya se da cuenta que ahí que ya le hicieron la colonoscopía y entonces ya tiene un estudio. Ahora, es importante cada qué tiempo, ¿no? Nosotros debemos plantear una colonoscopia al paciente, cuándo hay que hacerlo, pues de repente cada 5 años, cuándo hay que hacerlo en menor tiempo, qué hallazgos podemos nosotros tener en consideración para esto. Ok, cuando no tenemos ningún antecedente, ningún factor de riesgo que vamos a comentar más adelante, si no encontramos nada, ninguna lesión en la colonoscopía de tamizaje a un paciente de 45 años a más, el tiempo que nos indican es 10 años. Pero si encontramos lesiones, adenomas, no sé si es el nombre correcto, adenomas, y hay tipos de adenomas. Los adenomas más malignos son los vellosos. Entonces, si en la patología uno lee que siempre debemos recoger nuestra patología. Otro detalle es que a veces los pacientes se olvidan de recoger su patología. Entonces, procedimiento realizado, si se realiza biopsia, se recoge patología y se pasa a una consulta para que el médico pueda leer. Si el médico encuentra o el paciente lee que tiene un adenoma velloso, de repente con displasia o sin displasia,
de bajo, de alto grado. Entonces, este paciente ya no va a una colonoscopia a 10 años. El tiempo se corta. El tiempo se puede acortar entre 3 a 5 años y se debe retirar en forma programada esa lesión con una técnica dependiendo del tamaño. Cuanto más grande encontremos un pólipo, un adenoma, más potencial maligno va a tener. Y lo debemos sacar luego de tomar la biopsia en un solo bloque, en en una sola toma, y mandarlo nuevamente a patología para que sea leído y discernir si realmente dentro de esa muestra hubo cáncer. Y es así, fue un cáncer temprano y el paciente está tratado. Entonces es algo bastante importante el seguimiento, ¿no? El seguimiento, porque muchas veces tenemos pacientes, se hacen su colonoscopía y ya no se hicieron más, pasaron 8, 10 años confiados en que inicialmente no hubo nada y en ese tiempo ya pudo aparecer, ¿no? Ciertos hallazgos que pues ya van a dar lugar a un cáncer, ¿no? Entonces es algo bastante también importante ver el seguimiento y cada cuántos años hay que repetir, que ya va a ser algo bastante estandarizado, ¿no? Porque también tenemos que la detección temprana son ciertos exámenes ya evaluados que según edad y sexo empiezan a tal edad para todos en general, ¿no? Va a haber casos especiales, como ha mencionado, los casos de síndromes familiares, en los cuales de repente inicien antes, ¿no? Los exámenes de detección temprana, porque ya tiene un factor hereditario importante y va a tener que ser evaluado en consultorio y darle una consejería adecuada, ¿no? Pero vamos a tener que en la población en general, ¿no? Los 45 años son la edad de inicio, pero ya también la periodicidad depende de los hallazgos de la primera colonoscopía de detección temprana. Y entonces la cual ya nos va a decir, hay que hacerlo cada 2, 3 años, hay que hacerlo cada 5, ¿no? Que es el promedio, y ya tener cada paciente su régimen de seguimiento adecuado. Entonces, este es un marco que tenemos ya nosotros de algunos datos, ¿no? De epidemiología, colonoscopía, ya tenemos algunos mitos y verdades sobre la misma. Y entonces vamos a hablar un poco también de una parte bastante importante que viene en nuestro día a día. Y sobre esto también hay bastante sobreinformación, malinformación, y van apareciendo pues noticias falsas, noticias verdaderas, y cada vez pues nosotros debemos discernir qué información es relevante, es real, y para esto, en esta actividad que es continua, que es la alimentación, ¿no? Nosotros todos los días pues vamos a tener la alimentación, ¿no? En las diferentes comidas que tengamos al día. Y esta alimentación puede ser beneficiosa o no beneficiosa para nuestro cuerpo, para diferentes patologías que podamos presentar y entre ellas el cáncer, ¿no? Entonces, para este punto también hemos invitado, digamos, gracias por su participación, la licenciada Susa Saldani, ella es nutricionista clínica y oncológica, ¿no? Está versada bastante en estos temas oncológicos y con ella pues nos va a presentar también en la parte de la alimentación qué hay de cierto o qué hay no es cierto de los alimentos y cómo estos alimentos, cuáles alimentos pueden influir, ¿no? De forma positiva en nuestra salud, ¿no? Y sobre todo en la parte oncológica, y qué alimentos pueden influir negativamente en nuestra salud y ser alimentos incluso procancerígenos, ¿no? Un poco darnos un marco, porque esto puede ser también algo bastante individualizado en algunos casos. Hay pacientes que tienen ciertas comorbilidades que hay que valorar también para indicarle uno u otro tipo de régimen, pero en un régimen general al menos tener una conciencia sobre estos temas, ¿no? Entonces, licenciada Susan, nos pueda compartir también un poco de esto, desde la parte nutricional, como digo, hay bastante sobreinformación, desinformación y malinformación, y nos puede centrar en el contexto del cáncer de colon,
cómo nosotros debemos llevar una dieta adecuada y qué alimentos nosotros debemos considerar adecuados y qué alimentos inadecuados, ¿no? Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, la alimentación hoy en día es parte fundamental de un tratamiento y de la parte preventiva. En el caso del cáncer de colon, lo que es la parte de nutrición puede ser un motivo causal también de cáncer de colon debido a tantos alimentos proinflamatorios, ¿no? Pero también tenemos la parte de alimentos y la nutrición de forma preventiva. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada paciente es único, no todos tienen la misma sintomatología, no todos presentan esa intolerancia a muchos alimentos, pero igual lo que se busca siempre es abordar al paciente antes, durante y después de un tratamiento, porque lo que se ve afectado es el estado nutricional, sea el tratamiento de quimioterapia, radioterapia o en el caso de una cirugía, ¿no? Siempre el estado nutricional va a ser afectado y la parte que más complica es la pérdida de masa muscular. Entonces, al perder la masa muscular, lo que va a pasar es que va a haber debilidad, fragilidad, caídas y lo que nosotros conocemos como sarcopenia, ¿no? Entonces, es muy difícil un paciente que ha pasado por muchos tratamientos y no ha recibido apoyo nutricional, definitivamente el paciente va a presentar una desnutrición calórica proteica. ¿Por qué? Porque no ha podido, digamos, completar o seguir un régimen de alimentación que cubra sus necesidades, sumado a todo el tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento es muy fuerte, es bastante largo, es un proceso que día a día el paciente va pasando por procesos de náuseas, vómitos, a veces diarrea, estreñimientos. Entonces, todo ese proceso es día a día, no se puede decir que todos los pacientes van a pasar por náuseas o por eructos o por pesadez, ¿no? Entonces, obstrucción, diarreas, estreñimiento. Entonces, ese proceso sí lo tenemos que ver de forma personalizada. Ahora, tenemos alimentos como la fibra, que es algo importante, muy importante dentro de nuestra alimentación. Tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble, que va a estar presente, por ejemplo, en la manzana, ¿no? En ese mucílago que vemos de la linaza. Eso es una fibra soluble que nos va a ayudar a mejorar la mucosa gástrica. Mientras que tenemos la fibra insoluble, que son todas las cascaritas, la cascarita de la manzana, la cascarita del trigo, el salvado, y eso va a ayudar a formar la masa fecal. Entonces, ambas fibras tienen que estar presentes en nuestra alimentación diaria. La cantidad recomendada para un adulto es de 25 a 30 gramos diarios, pero si nosotros somos realistas no llegamos porque no consumimos la cantidad de frutas, verduras que necesita nuestro organismo. Entonces, un paciente que tiene estreñimiento de larga data es un paciente que tiene alto riesgo también de sufrir algún tipo de inflamación en el colon y con el tiempo convertirse en un cáncer de colon, ¿no? Ahora, aquí lo que se recomienda son granos, semillas, todo entero, no procesados. Entonces, por ejemplo, si nos gusta consumir la avena tiene que ir de forma entera para obtener esa fibra, ¿no? Y poder obtener el beneficio de ayudar a nuestro sistema digestivo a funcionar correctamente. Otro ingrediente, otro nutriente muy importante son las proteínas, pero tenemos proteínas, digamos, de origen animal y de origen vegetal. Ambas son muy buenas para nuestro organismo y lo que nos va a ayudar es a formar la masa muscular, ¿no? Es un alimento formador que va a ayudar a formar lo que son las articulaciones, los músculos, las enzimas, entonces debe ser parte importante diario de nuestra alimentación, pero nosotros a veces no llegamos a cubrir nuestro requerimiento porque comemos a veces un huevito en el desayuno o a veces una pequeña tajadita de queso, en el almuerzo a veces no comemos ningún tipo de proteína, solo comemos arroz y por ahí papa, ¿no? Depende en qué parte del país estamos también. Es por la costumbre también, a veces que no llegamos al requerimiento porque por nuestra cultura a veces no tenemos esa, y el acceso también, porque el alimento proteico es uno de los más caros. Entonces, a veces consumimos más alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se recomienda son proteínas de alto valor biológico como el huevo, el pollo, el pescado. El pescado es un alimento antiinflamatorio que hay estudios que demuestran que el consumo de solo 20 gramos diarios de pescado ayuda a reducir
todo tipo de cáncer, ¿no? Entonces, es un alimento antiinflamatorio por el contenido de omegas. Entonces, también debe estar incluido en nuestro plan de alimentación de la semana, solo que, bueno, las técnicas culinarias también tienen mucho que ver aquí, porque si lo comemos frito, obviamente estamos perdiendo ese beneficio, ¿no? Tiene que ser más sudado, ¿no? A la planchita, ¿no? Para conservar los nutrientes. Otro punto importante que no es tanto un alimento, pero es parte importante, es un pilar importante para la prevención también del cáncer de colon, que es la realización de actividades físicas. Hoy en día ya hay estudios que demuestran que hasta antes nosotros no consideramos mucho la actividad cotidiana, o sea, lo que hacíamos, los quehaceres en la casa, generalmente no se tomaba en cuenta como una actividad. Hoy en día sí. Hoy en día, si tú tienes un día activo, subes, bajas, caminas, se considera ya una actividad más que ayuda a mejorar también nuestros niveles de actividad diaria, ¿no? En cambio, una persona que está más sedentaria en oficina, su actividad cotidiana es baja y eso aumenta el riesgo de diferentes enfermedades, empezando desde el sobrepeso, la obesidad y con eso conlleva pues a una mayor inflamación, llevándonos a diferentes tipos de cáncer, ¿no? De mama, de colon. Entonces tenemos esa dificultad que cuando nosotros no hacemos actividad física, nuestro cuerpo está muy sedentario, no hay ganancia de masa muscular, más bien se pierde la masa muscular. Y el cuarto punto en el tema de lo que sí debemos hacer, de lo que sí debemos promover, es una dieta balanceada. En general, nuestra dieta debe estar compuesta por nutrientes naturales, evitar los procesados, ¿no? Y debe estar incluida con los grupos de alimentos que son los energéticos, donde va a entrar la papa, el camote, la yuca, el choclo. Y tenemos el otro grupo que son los alimentos formadores, que son las proteínas que ya los había nombrado, el pollo, el pescado, la pavita, el cuy. Y el grupo de los reguladores, que van a ser las frutas y las verduras, ¿no? Y las grasitas saludables, que también son parte importante de nuestra alimentación. Ahora tenemos el otro grupo de factores que van a hacer que más bien inflamen, agraven más el estado de salud de todas las personas, que van a ser, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol está ya más que evaluado, más que de conocimiento de todos que es algo tóxico para el cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos excesiva cantidad de alcohol, lo que va a pasar es que va a haber una irritación de la mucosa y eso va a empezar a causar algunas irritaciones, heridas, y eso con el tiempo se puede convertir también en una lesión cancerosa, ¿no? Y también los estudios demuestran que 25 gramos de alcohol al día, que son aproximadamente uno y medio de estas bebidas alcohólicas, sí ha demostrado que hay causa de cáncer de colon. Entonces ya hay estudios que demuestran que sí, que el consumo de alcohol es un factor que nosotros podemos modificar, pero que a veces es un poco difícil porque vamos a reuniones, a veces la misma edad, ¿no? Los jóvenes toman sin control, entonces esas acciones sí con el tiempo pueden tener una consecuencia que es el cáncer de colon. Ahora, el tabaco. El tabaco también es otro factor que nosotros podemos modificar, ¿no? Y debemos tener en cuenta que no solo el que fuma, sino el que está al costado, digamos que el fumador pasivo, como se llama, ¿no? Pero igual son acciones que se pueden modificar. No necesariamente tiene que ser todo, depende de la genética, de la edad, sino que nosotros mismos también podemos tomar acciones para prevenir, ¿no? Y bueno, a evitar el sobrepeso y la obesidad, que es algo que hasta ahora no hemos podido luchar a nivel mundial. Estamos ahí en la lucha, pero los alimentos ultraprocesados, todo lo que tenga alto contenido de azúcar, la fructosa, el jarabe de maíz, está en todos los alimentos de los niños, las gaseosas. Entonces, son alimentos que realmente nos hacen daño y nosotros nos estamos acostumbrando a adquirir estos productos de fácil ir al supermercado. No tenemos conciencia muchas veces de todas esas cantidad de ingredientes, ¿no? Porque a veces no sabemos ni, no leemos nada, pero tienen 50 ingredientes. Ahí ya te puedes dar que es un producto altamente inflamatorio. Ahora, un alimento que siempre está en la mira y que tiene muchos mitos es la carne roja, ¿no? La carne roja sí se puede consumir, ¿no? O sea, hay estudios que dicen que la carne roja es inflamatoria por el tipo de grasa que tiene,
pero el consumo en exceso va a hacer que se produzca esta inflamación. Ahora, la carne procesada es la que sí marca una inflamación bastante marcada, la que sí ha mostrado altos indicios de producir cáncer de colon con el tiempo, ¿no? Debido a todo el proceso que lleva, porque son grasas saturadas, son sal, es almidón, entonces, y al momento también de ser puestas en parrilla, en asados, van a producir sustancias cancerígenas como son las nitrosaminas, ¿no? Los hidrocarburos aromáticos. Entonces son sustancias que realmente cuando ingresan a nuestro cuerpo lo que va a hacer una inflamación. Entonces, si nosotros queremos también ayudar a nuestro cuerpo, tenemos que, en general, debemos de llevar una vida bastante balanceada, hidratarnos, tenemos que mantener una buena hidratación, que también es algo importante que a veces no lo tomamos en cuenta. El consumo de la fibra para evitar estreñimiento crónico, las proteínas para mantener una buena masa muscular, la actividad física. Entonces tenemos factores que se pueden modificar y que debemos de iniciar poco a poco. Yo sé que muchas personas a veces por el tema del tiempo no se dedican a hacer algún tipo de actividad, pero yo siempre les digo, empieza con un tipo de actividad física que más te guste, porque si te gusta correr, sal a correr, inicia un entrenamiento de correr. Si te gusta nadar, busca la forma de nadar, porque de nada sirve que yo le diga, tienes que jugar o tienes que hacer este tal tipo de deporte si al paciente no le gusta o no lo puede hacer en la condición actual en la que está, ¿no? Entonces, pero de alguna forma siempre tenemos que incentivar a hacer algún tipo de actividad física. No sé si tiene alguna otra duda, algo que Sí, haya licenciada, quedado pendiente. una consulta Claro, muy frecuente en la parte clínica es ¿cuánto de agua debo tomar al día? Una persona Generalmente, aproximadamente de 70 kilos, por ejemplo. sí, nosotros calculamos a 30 mililitros por kilo, generalmente, pero va a depender de cómo está el estado del paciente, porque si el paciente viene con una deshidratación, viene con náuseas, viene con muchos vómitos, no vamos a llegar al requerimiento en el primer momento. Pero un paciente que está, bueno, con tratamiento de quimioterapia, radioterapia, tenemos que tratar en lo posible de mantenerlo hidratado, porque si no, las sustancias tóxicas también se quedan en el organismo. Entonces, lo que es las heces, las micciones salen muy cargadas. Entonces, el paciente también va mirando, me va diciendo, he tomado suficiente agua, hoy día siento que he podido ir al baño más seguido, está de otro color. Entonces, generalmente en lo que es la hidratación, procuramos no siempre dar solo agua, sino buscar la forma que el paciente pueda sentir un poquito a veces de sabor cuando no saben tomar agua. La verdad es que yo he tenido pacientes que me dicen, a mí el agua me da náuseas. Entonces, ¿por qué? Porque nunca le enseñaron a tomar agua. Entonces, de la noche a la mañana que me tome 2 litros, no va a pasar. Entonces tengo que decirle, bueno, preparemos agüita de linaza, preparemos agua con un toque ahí de sabor a hierba luisa, pero no muy cargada, y así vamos intercalando hasta que, pero igual sabe que debe empezar a tomar un vaso de agua o por sorbos, de alguna forma, ¿no? En toma todo, porque hasta eso es una técnica, ¿no? Que a veces las pacientes tú le dices, en vaso no lo pueden tomar. En cambio dicen, no, en toma todo me va mejor. Ah, ya, entonces y también le sugiero a veces ponerse un aplicativo, si es que el paciente maneja el celular, también le sugiero bajarse un aplicativo, que el aplicativo te dice, te toca tu vasito de agua, ¿no? Entonces le hace el recordatorio al paciente para que también esté ahí alerta que ya le toca su vasito o medio vasito de agua, ¿no? Pero sí es un pilar importante la hidratación en general en todos, no solo en un paciente que requiere tratamiento, sino en general en todos, ¿no? Correcto, gracias. claro. Es bastante importante pues todo este marco nutricional. Y bastante importante remarcar pues siempre cuando nosotros hablamos de prevención de una enfermedad, y más que todo en esa parte oncológica, que tenemos múltiples factores que pueden condicionar un cáncer. Todavía no tenemos alguna etiología 100% determinada
para el cáncer de colon, por ejemplo, que estamos tocando ahora, es un cáncer y como varios tipos de cáncer es multifactorial. Entonces tenemos también que remarcar que hay dos factores, grupos de factores de riesgo importantes, ¿no? Uno son los no modificables, son los cuales, factores sobre los cuales no podemos nosotros tomar alguna acción, ¿no? Eso pueden ser si el cáncer de colon es más frecuente de repente en varones que en mujeres. Hay cosas que no se pueden cambiar, no se puede cambiar de edad, no se puede cambiar de repente los antecedentes hereditarios, a pesar que también es importante remarcar que el cáncer del colon hereditario no es el más frecuente, porque también siempre hay la concepción de que si mi abuelo no tuvo cáncer, mi papá no tuvo cáncer, yo, ¿para qué me voy a chequear si no tengo carga o antecedentes familiares, ¿no? Y eso lo veo todos los días en las consultas que realizo, ¿no? Sabemos que también se ha dicho al inicio que el cáncer esporádico, es decir, que el paciente es el primer miembro de la familia muchas veces que presenta este cáncer, es el grupo más frecuente o el porcentaje más alto de la ocurrencia de este tipo de cáncer, ¿no? Pero está dentro también de estos factores de riesgo no modificables, sobre los cuales nosotros no podemos hacer nada. Pero hay un grupo de factores de riesgo, ¿no? Ese riesgo de que ocurra esta enfermedad que nosotros podemos modificar. Entonces es importante saber que un gran porcentaje de ocurrencia de un cáncer está basado también en nuestros estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida, principalmente, hay dos que son la actividad física y la alimentación. Entonces, también nosotros debemos saber que si tenemos factores de riesgo no modificables presentes y le adicionamos factores de riesgo modificables, entonces vamos a tener más probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Pero si nosotros tenemos algunos factores de riesgo no modificables y nosotros tratamos de controlar todos los factores de riesgo modificables posibles, ¿no? Evitar hábitos nocivos, como hemos visto, exceso de alcohol, evitar por completo el tabaco, tener una dieta adecuada y saludable, evitando los alimentos que son proinflamatorios o procancerígenos y tomando más de alimentos que son antiinflamatorios, anticancerígenos y que nos llevan a tener una salud digestiva adecuada, ¿no? También es importante remarcar que el porcentaje de estreñimiento o constipación en los pacientes o en las personas que nosotros vemos frecuentemente es bastante alto, ¿no? Uno, y es bastante remarcable por el pobre consumo de fibra que hay, otro por el sedentarismo. Entonces, la constipación o estreñimiento, ¿no? Tenemos que esta materia de desecho, la materia fecal, que está mucho tiempo en el colon, también constituye un factor de riesgo para el cáncer de colon porque va a estar constantemente lastimando la mucosa del colon. Entonces sabemos que una noxa, ¿no? O un agresor a una parte de nuestro cuerpo, en este caso la mucosa del colon, que sea continuo y este estado proinflamatorio continuo o inflamatorio continuo, va a tener un aumento en el riesgo del cáncer de colon, de la ocurrencia del cáncer de colon, ¿no? Y otro factor bastante importante también es el sobrepeso o obesidad. Tenemos que el paciente obeso vive en un estado proinflamatorio. Hay diversas interleuquinas, diversos factores de la inflamación que se liberan por los adipocitos que están, o las células grasas que están en la parte visceral del paciente obeso. Entonces, el paciente obeso está en un estado constante de inflamación. Entonces, volvemos a lo mismo que un estado de inflamación crónica o todo estado de inflamación crónica va a ser un factor de riesgo para la ocurrencia de un cáncer, ¿no? Está asociada a la obesidad como a 17 tipos de cáncer ya demostrados en diferentes estudios, entonces es algo bastante preocupante, ¿no? Entonces, tener un índice de masa corporal de 30 a más, lo que se llama obesidad, sí es un factor de riesgo ya demostrado, ¿no? Para este tipo de cáncer, que es como el cáncer de colon y como para muchos otros tipos de cáncer, como el de mama, melanoma, endometrio, cáncer de estómago. Entonces, es un factor importante, ¿no? Entonces, también a ver, como modo de consulta, nosotros tenemos, y lo veo frecuentemente en las consultas que realizamos incluso de detección temprana, hay un alto grado de anemia, ¿no? De anemia en nuestra población,
¿no? Tenemos que también tener en cuenta la anemia puede ser un punto importante de partida de estudio para diferentes tipos de cánceres, en especial lo del gastrointestinal, porque vemos que hay sangrados evidentes, porque los tumores gastrointestinales muchas veces son ulcerados, son sangrantes, muchas veces hay sangrados microscópicos que se ven en esta prueba del TB, ¿no? En las heces, en las cuales al microscopio se evidencia algún tipo de sangrado que no se ve normalmente, y entonces es un punto de estudio al paciente de algún cáncer en un punto del cuerpo, la anemia, ¿no? Pero también para corrección de esta anemia, ¿no? Nosotros recomendamos este hierro hemínico, ¿no? Que está en esos productos, carnes rojas, hígado, el vaso, la sangrecita rellena, y en ese sentido, pues nuevamente la reconsulta al licenciado Susan, que lo mencionó, pero nuevamente de repente, pues, en qué puntos esta sangrecita, estas carnes pueden ser consideradas o qué proporciones son consideradas seguras o de repente y que se dio algunas luces en estos últimos tiempos de esta información que salió que ya eran dañinas en algún punto para nuestro Sí, cuerpo, lo que pasa para es lo que adecuado, ¿no? Lo que pasa es que la carne roja, al estar expuesta a altas temperaturas, ¿no? Más el grupo M, que tiene este hierro hemínico, va a formar sustancias que son las cancerígenas y son las que van a provocar esta inflamación al nivel digestivo, que son los aromáticos, los hidrocarburos aromáticos, policíclicos aromáticos que van a entrar al cuerpo igual que las sustancias, los nitritos y los nitratos que están en los embutidos. Entonces, al estar expuestos a altas temperaturas más la exposición orgánica del carbón, van a producir todas estas sustancias y van a ser las que ocurren todo este proceso de inflamación. Pero cuando nosotros compramos carne roja, pulpa, y nosotros la cocinamos en la olla, no tiene el mismo efecto porque no está expuesto ni al carbón ni a altas temperaturas. Entonces se puede consumir, no hay esa interacción que tiene cuando la carne está en parrilla. Entonces, los estudios que demuestran que la carne roja es cancerígena, son estudios que están en parrilla, en asados y en embutidos, chorizo, hot dog, salchicha, los ahumados, ¿no? Ahí es donde se ha visto este factor que puede causar cáncer de colon, ¿no? Pero en lo que es carne de res, así como nosotros lo consumimos en el seco, en el estofado, no tiene ese efecto inflamatorio. Obviamente que nosotros, si tenemos algún tema ya de patología como antecedentes de colesterol, triglicéridos, cardiopatías, tenemos gota, o sea, sí tenemos que tener cuidado y no excedernos en el consumo de la carne, ¿no? Porque tiene esa grasa saturada que va a causar más inflamación. Pero en el caso de la sangrecita, todavía ese estudio que salió que sí causaba, todavía no está definido. El MINSA indica hasta ahora el consumo de sangrecita, ¿ya? 2 cucharadas de sangrecita te aporta 15 miligramos, que es lo que necesita el cuerpo para cubrir su requerimiento. Tenemos el hígado, pero yo particularmente no trabajo mucho con el hígado porque el hígado tiene mucha grasa, es un poco pesado, el sabor es fuerte. Y en un hígado tiene 2 miligramos de hierro. Entonces mi paciente tendría que comer más hígado y a veces están con el tema del sabor. Entonces a un niñito darle el sabor fuerte del hígado, salvo que al paciente le guste, pero no se compara con una sangrecita, o sea, preparado, digamos, de forma segura, porque también hay que ver por ese lado. Dietético higiénico, también tenemos que tener cuidado porque claro, la sangrecita la recogen, ¿no? Y a veces la casera dice, no, casera, dame la sangrecita, y está llena pues de pastito, de plumas, entonces ahí es algo que no es seguro para el paciente. Entonces tenemos que también ver de dónde viene la sangrecita, la procedencia de la sangrecita. Otro punto a favor de la sangrecita es que el sabor es muy versátil, lo podemos usar en infinidades de recetas, mazamorras, causa de sangrecita, podemos hacer pequeños de sangrecita. Entonces tenemos arroz con sangrecita, arroz tapado de sangrecita. Entonces, realmente con 2 cucharadas el paciente, si es que tiene el déficit de hierro, sí llegamos a cubrir, pero yo
particularmente no mando todos los días, yo intercalo con otro tipo de proteínas y si es necesario también trabajo con módulos proteicos porque a veces el paciente sí lo requiere, pero eso es previa evaluación, ¿no? Porque a veces sí ya hay una baja tolerancia a los alimentos, ha perdido mucho peso, ya la anemia ya no es leve, es moderada, entonces ya ahí es más específico según lo que sí necesita el paciente. Pero yo sí trabajo con sangrecita, a ver, si le gusta la chanfainita, el bofe también, porque también es una buena fuente, pero el tema es el sabor, la preparación, es un poco, o sea, depende de cada pacientito, ¿no? Pero tenemos otras fuentes también que son las menestras. Las menestras también son una buena fuente de hierro, pero a veces cuando están ya con el tratamiento no hay tolerancia porque produce gases, ¿no? Entonces, tenemos esos dos lados. Entonces, si necesitamos con urgencia subir el tema de la hemoglobina, a darle la vitamina O con el tema de la sangrecita, las proteínas, los módulos proteicos, entonces, pero sí, en general es todo una dieta bastante balanceada, bastante equilibrada, porque tampoco nos vamos a sobrealimentar al paciente, ¿no? Sino que darle al paciente lo que en ese momento necesita. Claro, entonces son productos, pues, ¿no? De fácil acceso, pero también, claro, es importante recalcar este punto que es de ver dónde se compra, ¿no? En sitios de confianza, en sitios que demuestren que tengan buena higiene, porque también podemos adquirir otros microorganismos si no son preparados también adecuadamente para nuestro, y pueden ser perjudiciales, ¿no? Para nuestra salud. Hay algunos fármacos que son considerados, y no sé ver si tienes alguna también sobre este punto, como el glutatión, hay fármacos que se consideran pues que tienen pues, son cancerígenos, Generalmente los productos. antioxidantes, se refiere a los antioxidantes. Sí, los Ujú. antioxidantes se usa, pero a veces son muy costosos, entonces no podemos a veces usar los antioxidantes como quisiéramos, pero a veces también ahora tenemos una gama de laboratorios, pseudo laboratorios, naturistas, entonces siempre va a haber un montón de productos que yo, la verdad, es que a veces me quedo asombrada de todo lo que a veces viene mi paciente que le han indicado, a veces dióxido de cloro. Entonces, realmente mi recomendación a mi paciente siempre es, si tu médico tratante te lo ha recomendado, te lo ha probado, puedes consumirlo, pero si no, de lo contrario, no lo consumas porque eso es contraproducente cuando estás llevando un tratamiento, ¿no? En el tema de los antioxidantes, todos los antioxidantes son bienvenidos, pero tenemos que saber la calidad y la procedencia también, ¿no? El omega 3, por ejemplo, el omega 3 también es un suplemento que usamos mucho porque es antiinflamatorio y nosotros no llegamos a consumir lo suficiente en pescado, ¿no? Entonces, si el paciente lo requiere, sí se manda suplementos. Usamos glutamina. La glutamina es un aminoácido que también ha demostrado ayudar mucho a la mucosa cuando hay mucositis, heriditas en la boca, en el esófago, ¿no? Causa del mismo tratamiento. Entonces, sí tenemos hoy en día una gama, ¿verdad?, de muchos productos, suplementos que nos ayudan, pero muchos también son pseudos, ¿no? Entonces, como que siempre hay que leer bien qué es lo que tiene, si no tiene mucho azúcar, porque algunos también el sobrecito dice que tiene una carga de vitamina C, vitamina D, zinc, selenio, pero tiene 15, 20 gramos de azúcar en ese sobrecito de 10, ¿no? Entonces, de esa toma. Entonces, ahí ya estamos hablando que eso no es apto para un paciente que realmente está en tratamiento o está pasando un proceso oncológico, ¿no? Claro, entonces es bastante importante esto, porque a veces hay tanto producto y tanto sobre marketing de productos, pues hasta milagrosos, lo colocan algo así, que curan el cáncer. Debemos saber que todos son, mientras más natural sea, creo, la alimentación, ¿no? Y más variada, salvo que haya restricciones específicas, pues como pacientes ya oncológicos o tratados que tengan algunas restricciones gastrointestinales. Eso que mientras más natural sea nuestra alimentación y variada, es mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces va a haber alimentos que sí pueden acompañar también una dieta saludable.
pero no son solos o dados pues como fármaco en altas dosis, pues quizás algo pues definido o que va a prevenir, no sin tomar en cuenta también otros factores. Entonces, en este punto, bueno, hemos conversado sobre ciertos ya aspectos en general. Nosotros también tenemos pues consultas que nuestros pacientes nos hacen frecuentemente. También a las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, ¿no? Alguno pueda levantar la mano y expresarla también para que tengan algunas dudas, ¿no? Que se puedan aclarar en esta charla, ¿no? Sabemos también que es importante que una consulta, tanto una consulta nutricional, una consulta gastroenterológica, es algo individualizado, muchas veces no se puede resolver problemas de salud, ¿no? O algo individualizado. Tratamos de dar lo más general posible, pero ya para dar algunas recomendaciones específicas, tienen que evaluarse todo el contexto del paciente, ¿no? Que es algo bastante importante. Pero sí preguntas generales, dudas sobre uno de los puntos que se está hablando, sobre el cáncer de colon, que es un tema bastante amplio, que hemos tratado pues, de resumir quizás los puntos importantes basados en la prevención y detección temprana, también pueden escribirlo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos ya un paciente diagnosticado, va a ser estadiado, y si va a tener una indicación quirúrgica, nosotros sabemos que la cirugía es una agresión, un estrés al cuerpo que va a reducirlo, ¿no? O sus defensas y su respuesta va a ser menor. Entonces el paciente tiene que entrar en las mejores condiciones a una cirugía, ¿no? Entonces para eso siempre pues nos apoyamos también en la especialidad de nutrición, en esta para poder nosotros preparar un paciente para una cirugía. Entonces, y luego, postquirúrgico, también el paciente ya entra en una fase de recuperación, ¿no? Porque va a tener muchas veces que recibir una quimioterapia, un tratamiento adyuvante posterior, y el paciente también necesita una recuperación pronta para que pueda resistir también la quimioterapia, que no son fármacos suaves, ¿no? En algunos casos, por llamarlo así, sino son fármacos que van a también dar algún estrés al cuerpo y van a deteriorarlo. Entonces el paciente tiene que llegar lo mejor posible también a este tratamiento ayudante y oportuno, porque también si nosotros vamos a tener un paciente recuperándose 2, 3 meses, ya también la adyuvancia va a ser muy tardía y vamos a tener que, hay casos que el cáncer, pues luego de un tratamiento quirúrgico, pues no se llega a controlar si es que no recibe también la quimioterapia a tiempo posterior en algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una consulta si es hereditario el cáncer de estómago, colon o otro tipo, ¿no? Y es importante, pues, también tener en consideración qué tanto de los porcentajes de un tipo oncológico es hereditario y qué tanto es esporádico y qué tanto es familiar, ¿no? Que son los grandes grupos de presentación de un cáncer. No sé, la doctora Julia, que nos habló un poco de eso, también nos puede remarcar ese punto. Sí, para remarcar y responderle a la pregunta, solamente es un 10% el cáncer de colon hereditario. No hay máximo un 15%, según lo que diga la literatura. El resto de cánceres es esporádico, o sea, en cualquier persona. No necesariamente voy a tener un padre, un abuelo, un tío que haya tenido un cáncer de estómago, o una madre con cáncer de útero, ovarios, para yo tenerlo. Entonces, ese 10% se va a beneficiar porque ya sabe que tienen familiares. Entonces, prontamente va a acudir al médico y, bueno, vamos a hacer la detección temprana. En el resto, el 90% de la población, prácticamente podemos decir toda la población, sí es un cáncer que aparece de la nada, ¿sí? En cualquier momento de la vida, por un estado proinflamatorio, como bien hemos conversado. Y algo que hay que remarcar es que, si bien la charla es para incentivar la prevención, incentivar que el paciente sea consciente de que debería hacerse un tamizaje
con colonoscopía, llevar una vida saludable, una alimentación saludable, es saber si ya está en la etapa avanzada, qué síntomas va a tener, porque muchas veces llegan a especialidades en las que demoran en referirlo. Por ejemplo, un varón no puede estar con anemia. Si yo en la consulta médica encuentro un varón con anemia, tengo que investigar por dónde está perdiendo sangre. Tengo que preguntar cómo está el color de las heces. Si el varón me dice que las deposiciones sí están teniendo sangre, sea que sale de color negro, de color rojo vino, o tiene un dolor en la parte del vientre. Si la paciente mujer me dice que tiene dolor en el vientre, de pronto ya no eh, la calidad de sus heces, la forma, la cantidad ha variado y ella no, él o ella no era así, hay que tener los ojitos bien abiertos porque ese paciente potencialmente ya tiene un cáncer de colon avanzado y obstructivo, ¿no? Que podría llegar a la emergencia de un hospital con el abdomen hinchado y esto, bueno, ya es una emergencia quirúrgica, pues, ¿no? Para el paciente y no queremos que llegue así. Muy bien. Acá también, en la parte de las consultas, ¿no? Tenemos si las dietas pues deben ser planteadas de tipo general o deben ser tipo individualizadas, ¿no? O sea, ya Marlene también nos habló de este tema, ¿se podría remarcarse este punto? Sí, en general en los hospitales, porque no, los nutricionistas lamentablemente no damos abasto para poder atender como quisiéramos a cada paciente. Entonces, generalmente se maneja un formato donde se le da unas indicaciones, ¿no? A forma de recomendaciones, pero de ahí se le pide, en caso sea, digamos, una cirugía digestiva, tienen prioridad, digamos, para sacar consulta de consultorio externo, donde sí la cita es mucho más personalizada. Ahora, en consulta privada, generalmente sí, la dieta, sí, todo el plan de alimentación para cada paciente se evalúa. La primera consulta dura una hora, hora y media, porque tengo que conocer al paciente, sus antecedentes, cómo está actualmente, la enfermedad, tratamiento, medicación, si está con deposiciones sueltas, diarrea, estreñimiento. Tengo que ver cómo está su peso, porque también tengo que evaluar la parte de la composición corporal, ¿no? Entonces, a veces solo pensamos en dar la indicación, come esto, no comas lo otro, no, pero generalmente cuando uno decide mejorar sus hábitos de alimentación, tiene que acudir a un profesional capacitado, en este caso somos las nutricionistas, donde nosotros evaluamos todo, evaluamos peso, talla, composición corporal, porcentaje de grasa, que es el factor inflamatorio que va a marcar muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, tipos de cáncer. Entonces, ese porcentaje de grasa es lo que nos marca un riesgo en el paciente y más si está a nivel abdominal, ¿no? Entonces, también evaluamos los exámenes bioquímicos. ¿Cómo está el paciente? Hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicérido. Después pasamos a la parte clínica, cómo está la parte física, digamos, ¿no? Si hay caída de cabello, heridas en la boca, la piel está reseca, pálida. Entonces evaluamos muchas cosas en el consultorio. Después de haber evaluado, evaluamos fuerza también. Yo evalúo fuerza en el caso de la mayoría de los pacientes adulto mayor y en los pacientitos que ya hayan empezado algún tratamiento o hayan pasado cirugía. ¿Por qué? Porque lo que es la parte de la fuerza, vamos a ver cómo está la masa muscular, si hay sarcopenia. Entonces, eso es un marcador muy importante que yo tengo en consideración cuando evalúo a mis pacientes, cuando van a consulta presencial. Ahora, después de haber evaluado todo eso, saco un diagnóstico. Ese diagnóstico nutricional me tiene que dar a mí si el paciente está en sobrepeso, está en obesidad, está en solo exceso de peso, o solo tiene anemia, o solo tiene colesterol elevado.
o simplemente el paciente está en peso adecuado, pero tiene baja masa muscular. Entonces, no necesariamente el flaquito es el que está en un buen estado nutricional, porque si es delgado, pero tiene muy poca masa muscular, no significa que esté en un buen estado nutricional. Entonces, el objetivo en ese paciente va a ser ganar masa muscular mediante alimentación balanceada, ejercicio, buen descanso, hidratación. Entonces, va a depender de cómo evaluamos y qué encontramos en esa evaluación. Entonces, el diagnóstico médico aquí, el diagnóstico nutricional, perdón, es muy importante para poder recién ver qué cosa, qué planes vamos, cuál va a ser nuestro plan de acción, ¿no? ¿Cuánto necesita de energía, de carbohidrato, de proteínas, de grasas, de vitaminas, minerales, fibra? Todo eso tenemos que calcularlo. Una vez que ya tenemos todo eso, recién planteamos en un menú, digamos, ¿no? Que es lo que más se entiende, ¿no? Que es un plan de alimentación que va de lunes a domingo con las indicaciones según el paciente. Si el paciente tolera tres comidas al día, se trabaja con 3 comidas al día. Pero si el paciente tiene poca tolerancia, hay poca capacidad gástrica, hay llenura precoz, tenemos que trabajar con 5 o 6 comidas al día, ¿no? Entonces, los tiempos de comida. Entonces, por eso es que la dieta siempre va a ser personalizada. Es lo mejor. Si nosotros queremos llegar a la meta, al objetivo que es mejorar el estado nutricional, mejorar lo que es anemia, control de glucosa en el caso del paciente hipertenso que necesite bajar de peso, todo siempre es una dieta personalizada para conseguir y llegar a la meta, ¿no? Claro, eso es bastante, bastante importante la individualización de estas recomendaciones, ¿no? Otra pregunta tenemos es, dice, ¿a qué edad se inician las colonoscopías y cada cuántos años se debe realizar si se encuentran pólipos o hay antecedentes de pólipos o cáncer en la familia, ¿no? Nos Correcto. comentó también la doctora Cruz. Y para remarcar, las colonoscopías de prevención, tamizaje, empiezan a los 45 años. Eso hay que tenerlo presente, varón o mujer. Dependiendo de esta primera colonoscopía, es que vamos a comenzar a tener un plan de seguimiento. Si no encontramos ningún hallazgo anormal y el paciente no tiene ningún antecedente patológico, la colonoscopia se puede tener una vigencia hasta de 10 años. Si el paciente tiene factores de riesgo, la siguiente colonoscopia se acorta a los 5 años. Si tenemos hallazgos de algún adenoma, uno o más, y dependiendo del tipo, se puede acortar hasta en 3 a 5 años. Pero eso va a ser individualizado de qué tipo de adenoma tenemos, cuánto es el tamaño y si hay displasia o no hay displasia. Y la resección de ese adenoma, la evaluación de ese adenoma post, post-colonoscopía. Y para los síndromes polipócicos o no polipócicos familiares de cáncer de colon, creo que la edad de inicio es antes, ¿no? Creo que es incluso unos 5 a 10 Sí, años antes del familiar más joven que de, tuvo colon en la familia. exacto. Si, por ejemplo, si el familiar, madre o padre, tuvo el cáncer de colon más su cáncer de endometrio a los 35, a los 30 años, el familiar es mínimo 5, ideal 10 años antes, para Claro, ¿no? encontrar, claro, el caso índice es, tomamos como tiempo la edad del caso índice, que es el que tuvo el cáncer. De ahí hacia atrás, todos los hijos. Claro, ¿no? Eso para los casos de síndromes familiares, ¿no? Con el Ujú. síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, y entonces tienen un periodo de detección de temprana mucho más temprano, o más jóvenes, ¿no? Porque ya tienen otra carga, otra variación, ¿no? Que son diferentes a la población en general, porque ya hay cierto tipo de mutaciones ahí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Incluso pasan por consulta genética, se les manda genética para hacerles su perfil. Claro, es algo a veces que es poco difundido, pero ya los pacientes que tienen varias líneas familiares de cáncer deberían recibir consejería genética, ¿no? Para ver
las mutaciones en específico y muchas veces hay ya eh, eh, algo dirigido, ¿no? Dirigido ya incluso a este nivel, inclusive para su seguimiento y para la acción, y si desarrollan un cáncer también, puedes tenerle ya un tipo de seguimiento diferente, ¿no? Acá hay otra pregunta, Ya es se si se, prepara. ¿no? Si se puede detectar un cáncer de colon por alguna prueba sanguínea o solo con una colonoscopía, ¿no? Por prueba sanguínea, en realidad no. Tenemos otras pruebas de tamizaje que no son tan sensibles, que no son tan específicas como el TBNO. El problema con el TBNO, que bueno, tenemos dos tipos de TBNO, que es la detección de sangre oculta en heces. Normalmente nosotros miramos nuestra deposición de color amarillo o marrón, no vemos ningún estigma de sangre, ¿no? Pero justo esta prueba detecta esta sangre oculta microscópica que al ojo visible no lo ve. Y eso se hace por métodos químicos en laboratorio. Pero tenemos al momento, como les decía, dos tipos de TBNON. El TBNON convencional, que es un método cualitativo. Cambio de color de las heces cuando le echo un reactivo. Pero ¿qué pasa si justo en esa muestra no hay tanta cantidad de hemoglobina, que es lo que detecta esta sangre en heces, y lo informan como negativo, pero mi paciente sí tiene un cáncer de colon temprano? Entonces ahí hay un falso positivo. Pasa en algunas circunstancias, pero también está el otro TBNON, el TBNON inmunológico. Para el TBNON inmunológico no necesitamos ninguna dieta, porque para el TBNON convencional necesitamos muchas restricciones de alimentos, de medicamentos, de vitaminas, y hace casi imposible la recolección de la muestra. Entonces, ahora echamos de manos a los términos inmunológicos de diferentes marcas. El paciente no necesita dieta, deja su muestra y es más una asociación de anticuerpo. La hemoglobina que tiene mis heces se va a enfrentar a un anticuerpo que yo le voy a colocar en el laboratorio y me va a decir sí o no. Es mucho más confiable, pero de todas maneras sigue siendo presuntivo. Quien me da el diagnóstico final sigue siendo la colonoscopía con toma de biopsia. Claro. Hay otro, para complementar, de repente la duda existe con respecto también a los marcadores tumorales, ¿no? Ah, Saber que claro, claro, ¿no? Los marcadores tumorales también son sustancias que produce el cuerpo y lo producen ciertos órganos, pero el único marcador tumoral que es específico de un órgano es el PSA, ¿no? O el antígeno prostático, como su nombre dice, específico, ¿no? Todos los demás marcadores tumorales pueden ser producidos por más de un órgano y pueden ser producidos por diferentes patologías, tanto oncológicas en algún punto como inflamatorias. Entonces, no son exacto. métodos de diagnóstico o utilizados en detección temprana, salvo el PSA, que es el de la próstata, ¿no? Los demás los utilizamos nosotros con un cáncer ya diagnosticado, que ha recibido un tratamiento y va para seguimiento, ¿no? O Seguimiento. un cáncer diagnosticado que queremos ver un pronóstico de resecabilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en páncreas, tomamos el CA 19,9 de inicio, y si ya está muy alto, es un predictor de que este cáncer es irresecable, ¿no? O ya está muy avanzado. Pues se puede dar cierta correlación, pero en general son utilizados para seguimiento, ¿no? Para saber si volvió un cáncer ya diagnosticado y ya tratado. En Acá también. colon, el CA, el antígeno carcino embrionario, es una ayuda más y más para seguimiento. Ahora, Ujú. también se puede elevar en inflamación como una diverticulitis. También es un marcador de mama. Entonces, no necesariamente que tenga yo un marcador tumoral ligeramente alto. Si el punto de corte del laboratorio, por ejemplo, me dice de 0 a 5, y llego con mi examen que me dice 5,5, no es algo definitorio. Tengo que completar con la anamnesis, con el examen físico, con otras pruebas para que me digan si realmente esto procede de colon o es de otro órgano.
Creo que se congeló la transmisión. Sí, se congeló Luis, creo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Creo que se congeló la pantalla de Luis. Sí, sí, ahora lo llamamos. Ujú. Hará de nuevo. Continúa. Hay una con- pregunta que dice, ¿Hay otra pregunta? ¿qué significa la prueba de aliento? Dice. Ah, no. La prueba de aliento es totalmente diferente. Es para otro órgano. La prueba del test de aliento es para un órgano que es estómago. No es para, y no es para diagnosticar cáncer de estómago, sino es para diagnosticar la infección por Helicobacter pylori. Puede ser puede ser una prueba, es una prueba no invasiva. El paciente sopla luego de tomar una cápsula con urea marcada con carbono. A Helicobacter le encanta la urea. Entonces, con el aliento soplando, ya la máquina detecta positivo o negativo para una infección por Helicobacter pylori. Puede ser, como le digo, para diagnosticar o para hacer el seguimiento luego de que ya se ha identificado que el paciente tiene una gastritis por Helicobacter, se ha tratado, pasó los 14 días de tratamiento, se hace el test. Entonces, pero no, no es para diagnóstico de cáncer de estómago, no tiene relación con el cáncer de colon. Acá otra pregunta también que tenemos es si las hemorroides están conectadas de alguna manera con el cáncer de colon. No, son totalmente patologías diferentes. La enfermedad hemorroidal, una patología benigna que tiene sus causas. Tenemos hemorroides internas y externas, cada uno en grados, cada uno con su tipo de tratamiento. El cáncer de colon no proviene de la hemorroide. La hemorroide es un paquete de vasos con sangre que están en la parte del anito. Ese es un hemorroide. Ahí no hay ninguna célula adicional. El cáncer de colon proviene de un tumor, de un conjunto de células que una de ellas comienza a ser maligna y avanza conforme avanza el tiempo. Pueden compartir factores de riesgo, eso sí. Por ejemplo, un paciente estreñido me va a hacer hemorroides internas o externas, sí. Un paciente estreñido de larga data podría en algún momento tener cáncer de colon también, pero no quiere decir que la hemorroide me va a producir cáncer de colon. Eso no es no es la secuencia. Ya. Acá hay una pregunta que dice, en caso de una persona, dice, pues siempre presenta dolor de estómago, asimismo está mucho tiempo en el baño y tiene ganas de hacer deposiciones, pero no puede, ¿no? Dice, pues si podría ser un síntoma de cáncer de colon, teniendo en cuenta que ya pasó por pruebas, pero no lo han diagnosticado, solo han dicho que tiene una gastritis. Ah, si no ha pasado por ningún tipo de prueba endoscópica, o sea, introducir un tubito por la boca o por el ano, y solamente ha sido una entrevista con exploración física, pues vale la pena saber qué edad tiene el paciente, qué historia tiene y realizar algún procedimiento. No es normal que un paciente vaya al baño y que tenga aún deseos de continuar haciendo deposición. Eso se llama tenesmo y es un síntoma obstructivo del cáncer de colon. Ahí lo que va a primar en la atención que se va a realizar es el tacto rectal. Uno, en cualquier paciente que venga con síntomas de dolor anal, sensación de masa en el ano, que va al baño y siente que no expulsa todas las heces, pues estamos obligados a hacer el tacto rectal. Y valgan verdades, casi siempre hemos encontrado alguna lesión en la parte del recto, que
son malignas, ¿no? Cuando se les hace la colonoscopía. Claro, ¿no? Cabe remarcar que también es bastante importante el examen físico, ¿no? En la exploración del abdomen, como dice la patología perianal o anal y el tacto rectal, ¿no? Que es parte importante y que muchas veces por no hacerlo se han dejado de lado y no se han diagnosticado oportunamente con casos bastante frecuentes que he visto, ¿no? Un cáncer de esta zona, ¿no? Del canal anal o del recto inferior. También es importante acá una pregunta que dice, ¿el estreñimiento puede producir cáncer? O sea, ¿hay relación en paciente estreñida crónica con un cáncer? Hay alguna asociación, sí, pero no es una asociación fuerte. Eh, Hay una patología que es la constipación funcional, el estreñimiento funcional. También es una patología benigna, pero si el paciente presenta estreñimiento súbito, sí hay que pensar en que puede tener algún tipo de cáncer ya avanzado. Pero el que solamente tenga estreñimiento sin ninguna otra patología adicional, sin ningún otro síntoma adicional, ni anemia, y ya haya sido eh, sometido a algún procedimiento colonoscópico, tener la certeza que en ese colon no hay ninguna masa que esté produciendo el estreñimiento, pues no, el estreñimiento no va a producir el cáncer. Al contrario, el tener el cáncer me va a generar el síntoma del estreñimiento o en su defecto, hay algunos pacientes que lo dicen textualmente en la consulta. Hago diarrea, poquito a poquito, y bolitas también. Ese es cómo se expresan los pacientes. Y es que el cáncer crece tanto hacia adentro que le deja solamente una pequeña luz para que pase las heces. Y las heces comienzan a hacerse líquidas y el paciente tiende a ser diarreíta. Entonces, eso también hay que abrir los ojitos y tener las antenitas bien puestas para indicar el procedimiento. Bueno, entonces También, hemos... ¿puedo acotar algo aquí en el tema del claro, estreñimiento? Y también a veces pasa mucho que a veces nosotros en nuestra dieta no incluimos alimentos que nos ayuden a tener un sistema digestivo funcional. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si nosotros no tenemos ningún diagnóstico médico, simplemente que ahora, como hemos hablado del estreñimiento, de toda esta sintomatología, no asumamos que puede haber un cáncer de colon. Muchas veces es a veces por nuestros hábitos que no tomamos mucha agua, no comemos alimentos que tengan fibra. Por ejemplo, hay un estudio que demuestra que comer 2 kiwis, ¿no? Al día tiene mejor efecto que comer otro tipo de frutas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pasando por un proceso de estreñimiento, podríamos empezar a incluir más frutas, más verduras, guindones, granadillas, ¿no? Para mejorar también el sistema digestivo, porque a veces nosotros tenemos que ver qué estamos consumiendo. Cuando consumimos mucho almidón, mucho arroz, mucha papa, ¿no? Entonces ahí tenemos también la probabilidad de aumentar esa parte del estreñimiento. Entonces también observemos cómo estamos en la parte de nuestra alimentación para ir mejorando también la parte de la salud digestiva. Moverse, caminar, porque a veces comemos y nos echamos y eso también el sistema digestivo también está un poquito lento, ¿no? Entonces también tenemos que movernos un poco más el agua, un buen descanso y aumentar la fibra que está en las frutas, en las verduras, ¿no? En las semillas, en los granos. Entonces también observemos por ese ladito si es que estamos cumpliendo con el requerimiento diario. Y es una pregunta muy común. ¿Qué alimentos tienen más fibra? Y a veces nos quedamos cortos en la respuesta. Uno es el kiwi, algún Sí, otro o sea, los alimento. alimentos realmente a veces no es que tanta fibra tenga el alimento, sino que cada Ujú. cuerpo, doctora, de verdad, uno le puede decir al paciente, come pitahaya. Yo tengo pacientes que se comen una pitahaya y no les funciona el sistema digestivo. Tengo pacientes que con Sí, una cucharadita ya el sistema digestivo ya funcionó. Entonces, va a depender, pero los alimentos que más recomendamos, más usados, número uno está el kiwi,
2, la pitahaya, los guindones, las uvas, pasas, las pasitas, ¿no? La ciruela, el jugo de tamarindo, la granadilla, la papaya. En realidad son muchas, pero cada uno debe ir conociendo su cuerpo. La naranja, pero la naranja no en jugo, la naranja entera, con toda esa capita blanca. Ajá. Esa también es una buena opción, ¿no? Pero claro, hay que buscar alimentos o frutas que estén ahorita de temporada también para que no sean muy costosas, porque el kiwi tiende a ser muy costoso. Pero el guindón, las pasitas, la papaya, ¿no? Sí son alimentos de consumo más común, digamos, porque la pitahaya también tiene un alto costo. Pero en caso de que sea necesario, sí recomiendo la pitahaya, los kiwis, ¿no? Bueno, acá una última pregunta también en la parte nutricional, ¿no? Refieren sobre la quimioterapia y tipo de nutrición al paciente, ¿no? De tipo de cáncer. Bueno, acá menciona un tipo histológico que es específico, que es un cáncer neuroendocrino, que dice páncreas, hígado, ¿no? Pero también algo hemos conversado sobre cómo debe ser la nutrición en pacientes oncológicos, ¿no? Que ya están en estado de quimioterapia. Algo de repente para remarcar en este punto. Sí, generalmente para poder darte unas indicaciones nutricionales tengo que conocer realmente cómo está tu familiar actualmente, pero generalmente en lo que es el tratamiento de quimioterapia, el paso 1 es comer todo cocido. Paso número 2, nada de grasas, nada de frituras, ¿no? Son básicos. 3, todo lo que es higiene y desinfección de frutas, verduras, utensilios. Y después ya es realmente los alimentos que el paciente tolera. En el caso del hígado se cuida bastante el no exceso de azúcares y no exceso de grasas, pero el paciente tiene que comer alimentos naturales. Todo va enfocado a lo que es alimentos que se preparan en casa, ¿no? Papa, camote, yuca, choclo, pollito, pavita, cuy, verduras, pero de buena tolerancia, como zanahoria, zapallo, se evita col, brócoli, ¿no? Rabanito, que son los que causan un poquito más de gases. En caso de que haya mucha indigestión, nada de menestras, pero si el paciente está estable, que sí tolera, sí, generalmente se puede poner menestras coladas, pero tendría que conocer exactamente cómo está actualmente el pacientito para poder darle recomendaciones mucho más específicas, pero en forma general, estas son, y bueno, mantener la hidratación, ¿no? Tienes que brindarle el agua o bebidas hervidas, segura, ¿no? Para que pueda mantener también la hidratación y pueda eliminar los desechos tóxicos del propio tratamiento. Y acá de repente unas últimas consultas sobre diverticulosis, ¿no? ¿Qué tipos de alimentos consumir en diverticulosis y qué tanto es esto que a veces recomendamos no consumir semillas o qué tipo de alimentos deberían evitarse o consumirse cuando un paciente tiene ya un diagnóstico de diverticulosis, ¿no? Para la recomendación general o conocimiento general, la diverticulosis son unos saquitos que pueden tener ciertas porciones del colon, ¿no? En las cuales pueden ingresar cierto tipo de alimentos, en algunos casos y producir un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, que se llama diverticulitis, que complica al paciente. Entonces, en la diverticulosis, que es la presencia de estos saquitos en esas diferentes porciones del colon, ¿qué hay con respecto a las semillas o qué dietas deberíamos nosotros proponer? En este caso, la dieta siempre va a ser blanda. Las semillas generalmente muchas veces no tienen la culpa de la inflamación, pero si nosotros evitamos el darle, por ejemplo, frutas, verduras, lo que va a pasar es que va a haber un estreñimiento. Entonces, sí tiene que haber un equilibrio en frutas, verduras, pero si el paciente tiene miedo en comer algunas semillas o pepitas, en el caso, por ejemplo, de la granadilla, que muchas veces no quieren comer las pepitas del tomate. Realmente no, si va a cambiarlo por otra fruta, no hay ningún problema. El tema viene cuando no quieren comer nada por temor, por miedo, pero realmente no hay una restricción, ¿no? Pero igual hay que tener mucho cuidado de no comer alimentos más bien irritantes, como café, ají, ¿no? Entonces, esos son los alimentos más bien que debemos evitar para no inflamar más el sistema digestivo. Pero el tema de las semillitas, el caso de la linaza, por ejemplo,
La linaza generalmente nosotros la consumimos muchas veces entera, pero nosotros no podemos digerir la linaza entera. Entonces, lo que tenemos que hacer es harina de linaza para poder obtener los omegas. Pero cuando hacemos el agüita de la linaza, sí sacamos ese mucílago que es una fibra soluble, pero no sacamos los omegas. Lo tenemos que hacerle en harina y, bueno, lo guardamos en la refrigeradora y eso nos sirve para poder preparar panqueques, tortas, muffins, ¿no? En el yogur, por ejemplo. Pero las semillas de linaza son las que sí no se debería de consumir de forma entera. Ahora, la chía también tengo pacientes que a veces toman la chía sin hidratar, pero no, la chía hay que hidratarla, porque si no también puede haber obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, generalmente va a depender de qué tipo de semilla estamos hablando, pero el paciente en general sí puede comer, obviamente no se va a comer 7, 8 granadillas, ¿no? También la cantidad es muy importante, pero sí en general una dieta balanceada, antiinflamatoria, es importante en este tipo de pacientes. Bueno, ya entonces hemos conversado, ¿no? Sobre este tipo de cáncer que es también bastante frecuente, causa alta mortalidad porque es diagnosticado generalmente en etapas avanzadas. Conocemos ya un poco más sobre la colonoscopia, que es un método de detección temprana. Ya también conocemos más sobre estos alimentos que son recomendados consumir, ¿no? Como llamados preventores de una patología oncológica. El cáncer es un tema bastante complejo, bastante amplio, ¿no? Entonces es importante que podamos difundirlo, todos los pacientes o las personas que hayan escuchado puedan difundir también, ya teniendo estos puntos un poco más claros, ¿no? Y si también ya hay consultas con respecto a síntomas, ¿no? Que nosotros estamos hablando preferentemente de la detección temprana y la prevención, que es antes de que ocurran los eventos oncológicos o preoncológicos, pero también ya pueden haber diversos síntomas digestivos que uno pueda tener también una duda, una consulta. Vamos a también dejar los números de contacto y para que tomen la acción es importante, bastante importante que esta charla sirva para tomar acción nosotros en la prevención y en la detección temprana, sobre todo de este tipo oncológico, ¿no? Entonces, toda persona más de 45 años en general, así no tenga ningún síntoma, pueda tener su colonoscopia de descarte, que ya conocemos, que es un examen inocuo, es un examen que no debe tener dolor, no debe causar mayores complicaciones, que se hace bajo sedación, con manejo controlado del dolor, y entonces es importante ya empezar a difundir que hay que realizarse esta colonoscopia a tiempo, ¿no? Entonces yo agradezco la participación de la doctora Julia Cruz, gastroenteróloga, de la licenciada Susan Saldani, que es nutricionista en la parte clínica y oncológica con bastante experiencia, y también las invito a que ellas también nos puedan apoyar con sus excelentes ponencias en actividades posteriores. Tenemos diferentes tipos de cáncer gastrointestinales, diferentes tipos de cáncer de diferentes partes de nuestro cuerpo que tienen métodos de detección temprana, tienen formas de prevención y que nosotros vamos a ir difundiendo cada vez más a través de nuestra Asociación Civil Sinchizonco, ¿no? Que siempre estamos por decirlo así, en lucha frontal contra el cáncer y el cáncer avanzado sobre todo. Mientras más conozcamos nosotros sobre el cáncer, más podemos nosotros detectarlo, encontrarlo tempranamente y lo cual va a dar un mejor pronóstico a todo paciente que pueda encontrarse un cáncer, ¿no? Idealmente algún día vamos a también reducir en algo la ocurrencia de los cánceres con ya un aumento de los estilos de vida saludable, de todos estos factores de riesgo modificables para que podamos nosotros tener en una menor cantidad de cáncer en un futuro, ¿no? Entonces agradezco nuevamente a nuestros ponentes, a todas las personas que hayan podido tener un tiempo para escuchar toda esta información valiosa y a toda la organización, Jesús que estaba ahí pendiente de la organización, todos los que han podido difundir también esta charla para que nosotros podamos seguir dando más luces sobre esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces se va a Muchas compartir, gracias. qué bueno, muchas gracias también nuevamente, ¿no? Se va a compartir ya a los mails de los que se han inscrito
¿no? Y toda persona que desee obtener información, también una infografía de la parte nutricional, de la parte de detección temprana, porque hay muchas cosas que a veces hemos escuchado, pues no, para tenerlo más ordenado y a la mano y poderlo también difundir, ¿no? Se va a compartir esta información ya a los correos y también pueden consultar, ¿no? A los correos que se ha dado para poder también tener esta información a la mano, ¿no? Entonces, esperamos tenerlo nuevamente en otras charlas con diferentes temas oncológicos y de esta forma ir difundiendo sobre esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, Luis. Creo que ha sido bien importante que en equipo, tú como oncólogo, la doctora Cruz, como gastroenteróloga y la doctora Saldani, en la parte nutricional, hayan abordado este tema tan importante. Creo que es bien interesante que se vea así en todos los aspectos. Gracias por haber organizado esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos ustedes. Qué importante su experiencia profesional. Gracias, Muchas gracias también. muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias también. Buenas noches y que descansen ya. Mañana empezamos Buenas, un nuevo día. buenas noches con todos. Gracias. Saludos. Buenas noches.